Hace unos días atrás, unos domingos atrás, cuando fuimos al picnic, ¿se acuerdan los que estuvieron? Hablamos de los temores, y alguno decía, bueno, temor a no poder ver que mi hijo se realice como persona, otro decía, o temor a que no poder ver sus nietos, o tal vez temor, o otro habló del temor a la muerte, ¿verdad? Bueno, sí, y tenemos un montón de temores, todos tenemos temores, algunos temores, y ya compartimos algunos. Pero ahora yo quisiera que cambiemos y hablemos de certezas. A ver si ustedes se animan a decirme, ¿qué certezas tienen en su vida? O sea, yo tengo la certeza de que se va al cielo, dice Nati. ¿Estás segura? Eso es una certeza. ¿De que Cristo? Otra certeza. Bien. Y ya con eso pensé que iban a haber otras, pero ya con eso nos introducimos al mensaje de hoy. Yo quisiera que pensemos ahora, si todos tenemos la certeza de que nos vamos al cielo, la certeza de que Cristo viene y de que Él va a cumplir lo que ya dijo. Y hay un pasaje muy lindo, muy interesante en Lucas capítulo 12. El capítulo completo de Lucas tiene es muy rico, muy rico. En mi Biblia ese pasaje está como, ese capítulo está como muy, es un collage, mi Biblia ahí. ¿Ustedes también o no? Porque miren, ahí el Señor Jesús habla de que no hay nada que nosotros hagamos que en algún momento no vaya a salir a la luz. Todo lo que nosotros hacemos, aunque creamos que nadie nos ve, en algún momento va a salir a la luz. Después dice, un pasaje tremendo, dice el verso 5, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno, para que pensemos. El 8 dice, el que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre me confesará delante de Dios, de los ángeles de Dios. Bueno, hay un montón, no estoy nombrando algunos que yo tengo subrayado. El 20 dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y los que has provisto, ¿de quién será? Bueno, después ustedes en casa. Considera el 24, los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Pensando en el afán, en la ansiedad que tiene el título. Y después viene esto tan lindo que ahora nosotros vamos a considerar. Verso 35. Y justamente estas certezas de las que hablamos recién, de que nuestras hermanas nos compartieron, tienen que ver con esto. Y tiene que ver también, fíjense cómo el Señor acomoda todo. Vamos al verso 35. ¿Qué dice de título? El siervo vigilante. Dice, 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle, ¿qué cosa? Velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto,
que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Justamente lo que acabamos de compartir de nuestras certezas. Tenemos que saber, tenemos que tener la seguridad, por lo que dice la palabra de Dios, que Cristo está pronto a volver a buscar a los suyos, a los que han confiado en Él. Y dice la Biblia, por lo que acabamos de leer, y hay otros varios pasajes más, muchos pasajes más, que nadie sabe cuándo va a ser. Pero, ¿a quién va a venir a buscar el Señor? A su iglesia. Es decir, aquellos que un día le dijeron: Señor, quiero que seas mi Señor. Que entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, creyeron en eso, se arrepintieron de sus pecados y entendieron que para que el Señor pueda ser su Señor en su vida, empezaron a seguirle, a relacionarse, a amarlo al Señor. ¿Sí? Es decir, creer en Cristo, decirle que me siento un pecador, que me arrepiento, y aunque no lo merecíamos, Él dio su vida por nosotros. Dice la palabra de Dios que eso nos hace ser hijos de Dios. Cuando confesamos que Él murió por nosotros y le decimos palabras más, palabras menos esto, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Empezamos a partir de ahí a formar parte de la iglesia, de su pueblo. A estos va a venir a buscar el Señor en cualquier momento. Después hay pasajes que se prestan a confusión, que no es que están, digamos, más o menos relacionados con la segunda venida del Señor, y ya nos explicó Robert la vez pasada, y me parece a mí que está claro. Esto tiene que ver más bien con cómo tenemos que estar nosotros en el mientras tanto. ¿Cuál tiene que ser nuestra postura, lo que tenemos que hacer en el mientras tanto estamos esperando? Entonces, yo soy un hijo de Dios. Yo a los 15 años le dije: Señor, me arrepiento de mis pecados, creo en Cristo como mi Salvador, creo que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Desde aquel entonces estoy esperando que un día Cristo venga por los suyos. Han pasado ya bastantes años, algunos más todavía. Pero fíjense lo que nos dice el pasaje aquí, que cómo tenemos que estar. Ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Nos está hablando este pasaje de que tenemos que estar preparados, tenemos que estar en condiciones, no tenemos que dejarnos estar. Y con lo que tiene que ver con el título, tenemos que estar en constante expectación. Expectación, porque quien viene a buscarnos es nuestro Señor. Él lo ha prometido. Sabemos que es una promesa de Él y que Él la va a cumplir. No sabemos cuándo, pero porque justamente no sabemos cuándo, nosotros tenemos que estar expectantes, tenemos que estar preparados, tenemos que estar en condiciones. Y después, dice la palabra de Dios, ¿cómo tenemos que nosotros estar? ¿Cómo tenemos que hacer eso? Fíjense, estén ceñidos vuestros lomos, dice ahí. Esto se nombra 3 veces, 2 veces en el Nuevo Testamento, 1 en el Antiguo, y tiene que ver con la manera de vestirse de aquel entonces, que ellos andaban con túnicas o vestidos. Imagínense que para hacer algo o para trabajar es bastante incómodo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían ellos cuando tenían una tarea por delante que hacer? Bueno, se levantaban un poco hasta la cintura y con el mismo cinto
se ceñían. Entonces como que se ceñían, dice, leyendo, estudiando, dicen que si el trabajo era bastante complicado, hasta se sacaban el vestido de arriba para que no molestara. Pero a lo que se refiere es que hay que hacer una tarea, levantarse, hay que ceñirse, hay que atarse, porque hay que hacer una tarea que lleva un trabajo, ¿sí? Y después dice, vuestras lámparas encendidas. Y me encanta cómo el Señor les hacía o les mostraba algo que ellos entendían. Tal vez para nosotros es más complicado entenderlo, porque lo que está haciendo referencia, y algo hablábamos ayer con los chicos, es que hoy para nosotros es normal que salimos a la calle a la noche y hay ¿qué cosa? Y hay luz, y anoche se cortó la luz, se nos complicó. En algunas partes de aquí de la ciudad se cortó la luz y se nos complicó una media hora. Pero para aquel entonces, imagínense, no había electricidad, mucho menos lo que para nosotros hoy es muy común. Y entonces ellos tenían que tener su lámpara con aceite y tenían que estar pensando en que esa lámpara no se vaya a quedar sin aceite. O sea que había que llevar un bidoncito con aceite para que alumbrara, porque era muy importante para lo que el Señor les dice después. Dice el 36, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, que cuando llegue y llame le abran y le abran enseguida. ¿Qué le está diciendo el Señor? Bueno, algo que pasaba en aquel entonces es que era como una costumbre. Y el novio, cuando se casaba, era como, para que nos entendamos mejor, es como si fuera una despedida, la que nosotros decimos despedida de soltero, pero lo hacían después que se había casado. Entonces, ¿qué hacía? El novio, después de haberse casado, se iba con sus amigos, sus familiares, él tenía una cena de bodas aparte, y cuando él venía, era como una ceremonia, él venía, se anunciaba y todos los siervos lo tenían que estar esperando con esa lámpara, porque venía el amo, venía el que se había casado, venía su señor, dice ahí, era el señor de la casa. Entonces todos los siervos tenían que estar preparados con su lámpara, esperando que esa lámpara no se apague y que cuando él avise, rápidamente le puedan abrir y cumplir con eso. Y eso era importante para aquel entonces. Y fíjense que el Señor nos dice, ustedes tienen que estar así, esperando a este Señor, que es el Señor de nuestra vida, que es muy importante. ¿Cómo lo tienen que hacer? Así, expectante. No sabemos en qué momento, no sabemos cuándo, no sabemos la hora, no sabemos el día, pero el Señor va a venir a buscar a los suyos, nos va a llevar, no vamos a estar más acá. Aquellos que creyeron, aquellos que tienen a Jesús en su corazón, que creyeron en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y así tenemos que estar. En constante expectación, estar preparados, estar listos. Pero muchas veces nos pasa que vamos perdiendo la expectativa, que ya no nos da tanta, ay, sí, el Señor y se nos. Y es por eso que necesitamos meditar y reflexionar en estos pasajes. ¿Quién estaba durante la semana súper expectante porque ayer jugaba Juventud y Estudiantes ni sabían que jugaban o no? Bueno, jugaron ahí, no sé cómo hicieron con el ventarrón que había, pero fíjense entonces, nosotros sabemos que Cristo va a venir a buscar a los suyos. Tenemos que estar expectantes. Tenemos que todos los días saber más y más del Señor. Y muchas veces nos pasa eso, que estamos desinformados de muchas cosas. ¿Por qué? Porque a veces en esta espera caemos en
en estar muy ociosos. Vaya a saber cuándo el Señor va a venir. Mira, si el Robert ya lo esperaba allá, imagínate, lo sigue esperando. Decimos nosotros, me dedico a descansar, me dedico a hacer la mía. Podemos caer en eso, estar demasiado ociosos. Muy por el contrario, podemos estar muy ocupados en cosas que son puramente materiales, que son exclusivamente terrenales. Y en el pasaje anterior, unos versos más arriba, dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si yo estoy muy tan preocupado por mi trabajo, por mi casa, y pierdo la expectativa de estar esperando a aquel que dio la vida por vos, aquel que te salvó, aquel que por su muerte y vos por creer en eso no vamos a ir a la condenación eterna de nuestra alma, porque estamos tan ocupados en nuestras cosas. Y no tengo tiempo ni de leer la Biblia, no tengo tiempo de orar, mucho menos de compartir en la iglesia, porque estoy tan ocupado. Y el Señor nos dice, no mires tu casa, mire el cielo. Mientras no nos falte, nos enseña la palabra, tenemos que estar tranquilos y bien. Puede ser que muchas veces estemos distraídos. ¿Qué te distrae de este mundo? A mi hijo se le quemó la compu hace unos días. Una distracción menos. Después la voy a tener que pagar yo, no importa. Esa es otra cosa. Pero hay cosas que nos distraen. La tecnología hoy a mí me súper distrae. A mí cuando me doy cuenta, la tecnología me hace perder tiempo, me hace perder oportunidades, más allá que muchas veces como ahora es un gran recurso. Pero en ciertas o en muchas ocasiones me distrae. Y es todo tan fácil, es todo tan rápido, está tan a la mano que me distrae. Y pierdo la expectativa de estar esperando a mi Señor. Y hay otra más, que puede que no nos interese. Que pensando en lo que la palabra de Dios dice, si a alguien no le interesa la venida del Señor, debe ser que sabe mucho, tiene mucha información acerca de esto, pero no es un hijo de Dios. Porque todos sus hijos deberíamos estar en constante expectativa del regreso del Señor y que nos va a llevar, que va a llevar a su iglesia, que va a venir a buscar a los que ya han creído en el Señor. Entonces, para estar, como dice ahí, ceñidos vuestros lomos, con nuestras lámparas encendidas, hoy más que nunca tenemos que aprender y obligarnos a nosotros mismos a pasar tiempo de oración. Y como decía nuestro hermano, que nuestra primera oración no sea de petición, o nuestra primera frase en la oración no sea de largarle al Señor todos los pedidos que tengo para hacerle, sino de en alabanza y en adoración tener palabras y frases que hablen de lo que entendemos nosotros, este Dios maravilloso, este Dios incomparable, de milagros y de amor, ha hecho con nosotros y puede hacer con cualquiera. Y entonces orar al Señor primero diciéndole a Dios lo grande que Él es y lo pequeño que somos nosotros. ¿Cuánto tiempo en nuestro día pasamos orando? Si pasamos más tiempo descansando o en ocupaciones que nos enredan con cosas que tienen que ver con este mundo, distraídos o desinteresados, no estamos siendo siervos vigilantes. Y Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que vigilar
tenemos que esperar, tenemos que pasar más tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Tenemos que invertir en eso. Invertir tiempo, invertir también recursos. ¿Tu Biblia, Iván? Esta es la Biblia más nueva de la iglesia, ¿o no? ¿Quién sabe algo de actualidad? Sabe que no es barato. Pero esto es tener muchas ganas y la comparten encima. Bien, así mejor. Esto es tener mucha expectativa del Señor, porque enriquecernos de la palabra de Dios nos hace bien, hace que nuestro aceite no se acabe, hace que nuestra lámpara esté encendida y estemos con mucha expectativa de que el Señor ya viene pronto. Eso nos ayuda también a prepararnos en todo sentido, para servir al Señor. Ayer empezamos la actividad con los chicos y qué lindo es tener un grupo donde servimos juntos, donde tenemos un objetivo en común y donde todos juntos queremos ser de utilidad a la vida de los chicos. Bueno, hay que prepararse, hay que prepararse, hay que dejar que el Señor actúe en nuestra vida. Algo muy lindo que estamos haciendo, ya se viene haciendo como iglesia desde el año pasado y apuntamos a que este año todavía profundizarlo y hacerlo un poquito mejor, es el discipulado, ¿sí? Pero fíjense, si nosotros, a ver, no sé cómo, ¿está bien que la iglesia proponga el discipulado? Robert como el anciano, el pastor. ¿Y si no lo hace? Nosotros mismos tendríamos que estar proponiendo eso. Robert, quiero crecer en esto, quiero aprender este tema. Y esto debería ser como una obligación para él o los ancianos. Pero no tendría que ser algo de él, aunque sí, con la visión de pastor hay que hacerlo, eso se entiende, pero también tendría que ser de nosotros. Y cuando la propuesta viene, nosotros, acá estoy, yo quiero estar, ¿cómo lo hacemos? No importa cómo. Pero si ya hasta la reunión de los miércoles nos cuesta venir, imagínense un discipulado que hay que venir otro día, que hay que tomarse otro cole, que hay que venir a pasar calor. Y muchas veces tenemos que demostrarle a Dios que nosotros estamos interesados y hay que pagar un precio. Así como una Biblia sale un precio y hay que pagarlo, también hay que pagar el tiempo de dejar de hacer algo que por ahí es totalmente justificado y estar en un discipulado, en una reunión, en una organización y lo que sea. Pero a lo que voy es la actitud que tenemos que tener como siervos que estamos esperando del Señor, de querer estar en ese tipo de actividades, porque lo necesitamos, porque nos hace bien y porque eso me ayuda a estar constantemente despierto y esperando a ver en qué momento el Señor regresa. Y dice después, más adelante, qué bienaventurado vamos a ser si cuando nosotros estamos expectantes el Señor regresa. Pero qué feo va a ser que cuando el Señor regrese nosotros estemos distraídos, ocupados en las cosas terrenales, durmiendo. O que no nos interese. Pero en cambio, si estamos interesados, si estamos ocupados en la oración, ocupados en la lectura, siempre preparándonos, y llega el Señor, dice que el Señor va a hacer algo tan especial con los que encuentre de esa manera. Dice que lo que acabamos de leer ahí, creo que es el verso 36-37, dice que cuando el Señor venga y a los que encuentre así, Él mismo los va a poner a la mesa. No era común, no era algo normal que cuando el Señor llegaba a la casa, pusiera a los siervos a la mesa.
Lo normal era que él se atendiera a la esposa y alguno que otro invitado pero no era normal que sentara a los siervos y él mismo los atendiera. Entonces, esto está escrito pensando en que ellos entendían mucho más que nosotros esto. Y les dice, eso mismo va a ser el Señor con ustedes si los encuentra así, de esa manera. Por eso, hermanos, el desafío es que tenemos que estar en nuestros días expectantes. Y no alcanza el domingo a las 11 venir una horita y después salimos corriendo y seguimos con la nuestra. No alcanza. No es una expectativa de espera en el Señor que se pueda llegar a... Puede llegar a ser, a verse en algo. Porque es verdad que si yo estoy expectante de mi Señor, quiero compartir con mis hermanos, esto es así. Pero no alcanza con eso. Debemos todos los días en la casa y después que se note acá. Por eso es tan lindo cuando hoy lo resaltaba Robert y algunos hermanos que cuando te saludan con un abrazo y te dan un apretón y qué lindo volver a vernos. Algunos han pasado algunos domingos, otros de domingo a domingo, es un gran abrazo, es porque acá venimos y reflejamos lo que pasa en casa. Y la expectativa de estar esperando todos los días en nuestra casa o en donde el Señor nos pone, en nuestro trabajo y todo el tiempo, después viene y se refleja aquí en este lugar. Qué lindo es que el Señor nos vaya a encontrar así, empleando bien el tiempo, empleando bien el tiempo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Imagínense el Señor atendiéndonos a nosotros. Eso es, yo no sé si ustedes lo pueden tratar de imaginar o de ver con los ojos de la fe. Pero dice después el 38, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurado. Está hablando aquí de que el Señor puede que para nosotros se esté demorando. Dice la Biblia que más bien está retardando para que otros entiendan, porque a otros les está dando la oportunidad de que crean. Pero nosotros, que ya creímos en la primer vigilia, es decir, hace unos años, tenemos que seguir con esta expectativa. Y no tenemos que dejar que nada de esto nos gane y esa expectativa se pierda. Porque tenemos que estar atentos, vigilantes del regreso de nuestro Señor. Para que nosotros entendamos, la vigilia era una división de la tarde-noche que se hacía en aquel entonces. ¿Se entiende o no? Nosotros ahora tenemos esto. Algunos digital, otros con la agujita, pero de acá con esto nos guiamos. Antes ellos tenían una división. Había una que iba de 6 de la tarde a 9, era la primera vigilia, de 9 a 12, la segunda de 12 a 3 y de 3 a 6. Esa usaban más los romanos y los judíos usaban creo que era de 6 o 7, para nosotros, 6 o 7 de la tarde a 10, de 10 a 3, de 10 a 2 y de 2 a 6. Y eso es lo que está haciendo referencia aquí. Es decir, puede que venga en la segunda vigilia. Imagínense que nosotros tenemos que estar despiertos hasta las 2 de la mañana. Y algo puede llegar a costar, capaz que alguno no, llega mejor. Pero si aún se tarda a la tercera vigilia, bueno, tenemos que seguir con la misma expectativa. Miren, ¿quién trabaja de noche acá? 2. Que Dios nos bendiga, hermanos. 2 trabajamos aquí en la noche. Todas las semanas vamos cambiando con Facu de turno.
Cuando estamos de noche, Facu, corregime si no, tenemos un descanso a las 3 de la mañana. Volver de ese descanso a trabajar es lo peor que hay, porque es la hora más difícil del día. Entonces esa hora va, y encima son 15, 20 minutos, te relajas esos 15 y después es muy difícil volver, porque es la parte del día la más complicada, la más dura. Y dice acá entonces que aunque el Señor venga, aunque el Señor se esté para nosotros demorando, se esté tardando, nosotros tenemos que seguir con la misma expectativa, para que cuando Él regrese nos encuentre así, de esa manera. Y después dice, pasamos ya al 39, tienen que saber esto, que si el padre de familia sabe a qué hora el ladrón va a venir, ¿qué va a estar haciendo? A ver, pensemos en los padres de familia, los de la casa. Si vos sabés que un ladrón va a venir un día en especial, ¿qué vas a hacer? Lo vamos a estar esperando. Y no a ver a qué hora llega, vamos a estar tal vez hasta preparados. Bueno, el Ale está más preparado que nadie acá, ¿o no? Miren, les cuento algo. Esto pasa como le pasa a cualquier padre o jefe en la casa. Hace unos días, ¿vieron esta época del año? Ya el calor, yo no. Y otra cosa que se le suma al calor es el ruido del ventilador. Y dormir con el ruido del ventilador es, bueno, yo ya quiero que venga el invierno, la Shirley está conmigo. El que llegue el invierno rápido. Estaba en casa, hacía mucho calor, creo que fue hace como 2 semanas, el ventilador prendido y de repente empiezo a escuchar al Doberman mío que ladraba, no se quedaba acá y de repente me desperté y escuchaba que en el patio largaban piedras. Todas las luces apagadas, porque nosotros dormimos con todo apagado. Y él ladraba y largaban piedras, pero no es que una piedra, imagínense, largada con fuerza que venía, no, sino que se escuchaba que la piedra caía. Me asomo por la ventana de mi dormitorio, así estoy mirando y se prendieron las luces de repente. ¿Qué pasó? Salgo para la cocina, que es donde está la luz del patio, así estaba mi hijo despierto allá y también estaba escuchando. Entonces, claro, escuchaba que ladraba, escuchaba y prendió las luces. Me vuelvo a mi dormitorio y las piedras seguían cayendo. Y ya me puse vigilante. Y agarré y pegué un grito, imagínense, 2:30 de la mañana. ¿Qué es lo que pasa? Y el perro se despertó la Belén, se despertó la Canti. Capaz que algún vecino también se despertó. Pero las piedritas dejaron de caer. Se ve que había alguien, después charlamos con algunos hermanos que saben que por ahí tiran para ver si no hay nadie despierto o el perrito no es tan guardián, por ahí se pueden meter. Bueno, el vigilante de la casa pegó un grito y no tiraron más piedras y se ve que no se atrevió a entrar. No fue un gritito, quise como el Doberman. Pero imagínense, dice aquí, si el padre de familia sabe, es normal que estemos. Pero si no lo sabemos, tenemos que saber que en cualquier momento puede pasar. A veces nos dormimos como, parece que nos morimos hasta el otro día, pero la palabra nos anima a que tenemos que velar, estar atentos. Nosotros como papás en la casa, en cuanto a esto, tenemos que nosotros velar por la familia, hacer que la familia también entienda esto, porque nos preocupa la casa y todos juntos debemos estar vigilantes de que el Señor venga. Tenemos que estar entonces preparados. Ahora pregunto, ¿estás preparado para el regreso del Señor, para que el Señor venga y se lleve a todos los que han creído? El Señor está en tu corazón, ese es el boleto. Cantamos con los chicos, o entrad pronto al tren de la salvación que al cielo nos llevará, el boleto sacá. Cree en Jesús. ¿Jesús está en tu corazón? Si no es así, corres riesgo de que cuando el Señor venga,
te quedes aquí, a sufrir, dice la palabra de Dios, horrible tiempo. La palabra de hoy nos anima a que estemos esperando al Señor en una actitud y en una postura expectante, vigilando, que nos preparemos, que estemos listos, orando más, leyendo más, aprendiendo más. Pero tenés que tener la seguridad de que Cristo está en tu corazón. Si no tenés esa seguridad, el Señor está dándote hoy la oportunidad. ¿Para qué? Para que te arrepientas de tus pecados y le confieses con tu boca que el Señor es el Salvador, que vos querés que sea tu Salvador. Y de esa manera te convertís, dice la palabra de Dios, en su Hijo. Y esa es otra certeza. Saber que a los que se van a ir, a los que el Señor va a llevar, es a sus hijos. ¿Qué pasa si mientras estamos esperando, el Señor dice, bueno, hale hasta acá? Y el Señor me lleva. Algunos van a hacer así. Si el Señor dice antes si Dios en su plan, si Dios en su soberanía dice, el Ale hasta acá llegó, se muere, yo me quedé esperando al Señor. Pero yo sé que cuando el Señor venga a buscar a los suyos, allá vamos a estar con Él. Puede que a algunos los sorprenda todavía con vida, pero los que el Señor venga a buscar, aunque murieron, allá van a estar con Él. Y esa también es una certeza que tenemos. Por eso tenemos que estar preparados. Hay mucho más que decir. En Marcos también hay muchos textos más para corroborar, pero se nos va a ir el tiempo. Después en el 41 sigue hablando de algo también relacionado a esto, que justamente lo refuerza este tema y demás. Lo pueden ustedes leer en casa. Pero hasta acá nomás llegamos. Animados por la palabra del Señor, para que cada día en nuestra vida estemos expectantes del regreso del Señor a buscar a aquellos que ya han creído. Y si todavía no has creído, como decía la canción de Alfredito, el que está ganando ahí es Satanás. Si no has creído, si no has confesado a Cristo, el que está ganando en tu vida es Satanás. Yo me quiero ir con el Señor. Ojalá que cuando Él llegue me encuentre como anoche, que se cortó la luz y yo estaba leyendo, estudiando así con libros y se cortó la luz y me acosté. No podía seguir leyendo, pero que el Señor nos encuentre así, preparados y listos para su encuentro. Que el Señor nos bendiga, que podamos estar pensando, meditando en su palabra, en lo que nos ha hecho, en lo que nos ha permitido disfrutar en esta mañana desde que empezamos hasta ahora. Que el Señor nos bendiga, que tengamos una linda semana.